En materia de distinciones, preseas, medallas y reconocimientos que otorga la Cámara de Diputados, hay una interrogante de la cual partimos los legisladores y no siempre alcanzamos a resolver en los mejores términos. El reconocimiento otorgado debe honrar la memoria, los valores y la actuación de quien adopta su nombre, o por el contrario, la presea debe servir para el lucimiento, envanecimiento o culto a la personalidad de quien lo recibe. Recuerdo en estos momentos un pequeño tratado de Tomás Carlyle que se llamaba, lo recuerdo bien, El culto de los héroes y lo heroico en la historia. Y advertía cómo la humanidad siempre ha acudido por necesidad social a dar un reconocimiento o a dar reconocimientos desde la antigüedad, con una proclividad en muchas ocasiones a equivocarse a la hora de otorgarlos. El mismo Tomás Carlyle dejó un consejo para salvar ese escollo. Decía él: al momento de otorgar reconocimientos, comparen, equiparen y contrasten la trayectoria de ayer con la actuación de hoy, porque de la suma de lo pasado con lo presente nace el futuro. La medalla Eduardo Neri, honor al mérito cívico al servicio de la patria, fue instituido en 1969 para destacar la valerosa defensa que el diputado oriundo de Guerrero hizo del recinto y del poder legislativo frente a la injerencia autoritaria del dictador Victoriano Huerta, quien, buscando desaparecer al Congreso, que en ese momento exigía la investigación y la aparición del senador chapaneco Belisario Domínguez, ordenó la intervención militar del recinto y el encarcelamiento en el Palacio de Lecumberri de los 83 diputados presentes en el Pleno el 10 de octubre de 1913, hace casi 101 años. Un día antes, el diputado Neri había tenido una valerosa intervención en tribuna que había desatado el enojo del dictador. ¿Qué dijo Neri en aquella histórica intervención? Defendió a Madero, a la democracia, a la honorabilidad del Congreso de la Unión y denunció la desaparición del senador Domínguez. Pero dijo algo que enfureció a Victoriano Huerta, el dictador. Lo llamó chacal. Y dijo él: lo describo como chacal porque solo esa bestia desaparece a sus víctimas para devorarlas. La reacción de Huerta le costó el bloqueo al Congreso. Fue impresionante porque esta respuesta, aquella actitud crítica, independiente y de contrapeso de la Cámara de Diputados de uno de sus miembros, fue enviar a la tropa al recinto legislativo al día siguiente y encarcelar a sus miembros, con el diputado Neri Reynoso a la cabeza. Obviamente hubo consecuencias. El Congreso de los Estados Unidos censuró
la desaparición del poder legislativo y reiteró su no reconocimiento a un gobierno de facto. El gobierno francés canceló un préstamo de 20 millones de libras esterlinas. La Gran Bretaña anunció la cancelación de inversiones petroleras. En México, carrancistas, villistas, zapatistas y obregonistas hicieron su irrupción en la vida pública. Victoriano Huerta tuvo que dejar el poder. El discurso y la actuación de Neri Reynoso había dado en el blanco. Abogado y activista político, Neri Reynoso se sumaría después a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Posteriormente, Álvaro Obregón lo haría su representante en el estado de Guerrero. Al llegar a la presidencia de la República, Obregón lo nombra Procurador General de Justicia de la Nación, cargo al que renunciaría 1 año y medio después, en protesta por los ataques a la causa liberal constitucionalista del cual habría sido fundador. Posteriormente, Neri Reynoso fue senador y además fue acompañante de Almazán en la presidencia de la República como candidato. Esa fue su última actividad pública. Murió en 1973 con una modesta pensión suministrada por el gobierno de Guerrero, 5,000 pesos mensuales, equivalente al 5% de la dieta actual de un legislador federal y al 1% de las percepciones de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mérito cívico cambia y se actualiza con el tiempo. Uno de los grandes pendientes de nuestra democracia es la independencia del Poder Judicial y su orientación hacia un perfil garantista, donde no solo se aplique la literalidad de la ley formal, sino que se materialice cotidianamente la justicia real. Un poder que sea independiente, un poder que sea autónomo que ahora no tenemos. Por eso nosotros creemos que este dictamen debe devolverse a comisiones. Es única candidata. No queremos de ninguna manera en este momento discutir o polemizar sobre la trayectoria o capacidad profesional de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. No queremos hacerlo, pero yo les pregunto y con esto concluyo, ¿debe honrarse al Poder Judicial Federal cuyos miembros ganan 500,000 pesos mensuales? ¿Debe honrarse a un poder que se encuentra subordinado, hincado, arrodillado a los poderes fácticos, al poder del dinero y al gobierno? ¿Debe honrarse a un poder que desde nuestro punto de vista se encuentra en putrefacción y al mejor postor? ¿Qué méritos tienen aquellos que en el poder público gozan de privilegios? Concluya. ¿Qué méritos diputado le otorgan? ¿Por qué, concluyo, presidente, por qué no regresar a comisiones y buscar personalidades como la maestra Ifigenia Martínez, como el propio Raúl Álvarez Garín, un luchador limpio, incorruptible, o la maestra Elena Poniatowska, mujer con grandes méritos en la academia? Concluya, señor diputado Monreal. Por eso, no queriendo demeritar a nadie, no lo hago por respeto a quien la propone y quien lo propone, pero recuerden ustedes, legisladores, en una ocasión lo propuso el PRI, Jacobo
Zabludovsky. El año pasado al señor Landeros lo propuso la derecha. ¿Por qué seguir insistiendo en personalidades con este perfil? ¿Por qué no un hombre de izquierda, una mujer de izquierda a la que los méritos le sobran para poderla reconocer por esta Cámara de Diputados? Presidente, gracias por su tolerancia y a todos también, muchas gracias.